Hola, en este vídeo vamos a ver cómo identificar criterios de exclusión y cuál es el procedimiento habitual con el que nos manejamos en esta fase. Normalmente los criterios de inclusión a veces los puedes anticipar en las primeras etapas de la revisión, pero normalmente suelen aflorar cuando habéis hecho las primeras búsquedas piloto y estáis refinando esa estrategia de búsqueda. En ese proceso de refinar la estrategia de búsqueda detectáis que hay muchos falsos positivos y esos falsos positivos os pueden dar pie a identificar cuáles son los criterios de exclusión, cuáles son las palabras o combinación de palabras u otros criterios que podemos utilizar para filtrar y quitar de los resultados este conjunto de artículos que nos está generando ruido y no nos está proporcionando información relevante para lo que perseguíamos. Estos criterios de exclusión, algunos de ellos los podemos incluir explícitamente en la estrategia de búsqueda. Por ejemplo, si detectaras que estás buscando algo relacionado con logística, pero como con cadena de suministro, con proveedores y clientes de una empresa. En ese caso, los términos regresión logística o curva logística no serían unos términos interesantes para lo que estás buscando. Del mismo modo que si estás buscando artículos que digan cómo aprenden los estudiantes los conceptos de logística como cadena de suministro, está claro que los términos organizational learning o learning curve, a pesar de que tienen el término aprendizaje, no serían objeto de vuestra búsqueda. Por tanto, podéis utilizar como sintaxis el not, entre paréntesis, todos aquellos términos que para vosotros son criterios de exclusión. Cuando esto no lo podéis hacer en la propia sintaxis porque es compleja o porque no os fiáis de que podamos en el fondo tener muchos falsos negativos por poner unos criterios de exclusión demasiado exigentes, lo que podemos usar es estos criterios de exclusión en nuestro filtro manual que hagamos sobre el conjunto de resultados que nos arroja la búsqueda automática. Es decir, hacemos una búsqueda automática que nos hace un primer filtro, donde esperemos que estén todos los artículos que nos interesan, pero no demasiados de los que no nos interesan, y luego manualmente vamos por título y ya está, eliminando todos aquellos en función de los criterios de exclusión. Es decir, en la búsqueda inicial fijamos sobre todo los criterios de inclusión para que estén ahí las que nos interesan, y en el refinamiento probablemente el peso va más, no tanto a los criterios de inclusión, que los tendremos también en cuenta, sino sobre todo en criterios de exclusión y por qué estamos eliminando determinados artículos que aparentemente cumplen determinada sintaxis de estrategia de búsqueda. A pesar de que esto lo tengamos que hacer de manera manual, lo tenemos que escribir de manera explícita. Por un lado, para recordarlo nosotros, por otro lado, porque si hay varias personas trabajando en este proceso de filtro, varios investigadores del proyecto trabajando en este proceso de filtro, que todos interpreten las cosas igual, que todos apliquen el mismo criterio, y también para poder informar cuando estemos haciendo nuestro protocolo de revisión y luego posteriormente cuando publiquemos nuestros resultados, el modo en que nosotros hemos hecho las cosas para que si otro investigador quiere replicar nuestro proceso pueda llegar a un conjunto muy parecido de resultados usando los mismos pasos, los mismos criterios y las mismas decisiones que nosotros hemos utilizado. Aquí tenéis un ejemplo de cómo podríamos completar todo un proceso partiendo desde una estrategia de búsqueda compleja, con criterios de inclusión, pero bastante general, que nos lleva a muchos resultados, más de 80.000 resultados. Hacemos un primer refinado, es la versión 2, hacemos un tercer refinado de esta estrategia de búsqueda, nos llega a la versión que consideramos como definitiva, donde vamos a trabajar sobre un conjunto de resultados de 1190 referencias, y estas 1190 referencias tenemos que revisar manualmente todas ellas para comprobar que están cumpliendo por un lado los criterios de inclusión y por otro lado que no tienen los criterios de exclusión. De modo que al final de estas 1190 nos podríamos quedar con las 163 que están seleccionadas porque tienen que ver con aquello que buscamos y no incumplen los criterios que consideramos que no deberían ser representativos de nuestra búsqueda. De modo que al final podemos ver que de las prácticamente un 15% de las referencias eran las que nos interesan y todos los demás son falsos positivos en esta revisión. En estos momentos creo que sois capaces de ver qué son los criterios de inclusión y cómo aplicarlo dentro de vuestro proyecto de revisión sistemática. Tenéis aquí algo más de información, sobre todo de la aplicación de estos criterios de inclusión y sobre todo criterios de exclusión en estos dos artículos, y también tenéis en estas dos rutas web ejemplos de criterios de exclusión aplicados a revisiones sistemáticas.